Pues sí, el prestigioso sello francés Harmonia Mundi acaba de sacar al mercado el primer disco del joven clavecinista español Diego Ares, en el que podemos escuchar por primera vez una serie de sonatas inéditas del padre Antonio Soler, sacadas de un manuscrito que adquirió en 2011 la Morgan Library en Nueva York. Diego Ares nos recuerda en este su primer disco el enorme impacto que produjo la música de Soler en uno de los grandes de España, el duque de Medina Sidonia, quien consideraba que Fray Antonio Soler escribe cada día mejor sus sonatas. Y para hablarnos de este disco que estamos precisamente escuchando y de la importancia del padre Soler para la literatura claveциnística, Diego Ares ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Permíteme que explique antes que nada que naciste en la ciudad gallega de Vigo en 1983, donde vas a estudiar en primer lugar piano. Pero me gustaría que nos contases quién o qué te llevó al mundo de la música. Bueno, es complicado. Me imagino que como todos los niños, pues todos cantamos. Y yo tengo una hermana mayor y cantábamos mucho, y siempre que íbamos a casa de amigos que tenían algún pianito o algún teclado, siempre nos encantaba ponernos a tocar. Y mis padres pues tuvieron la magnífica idea de apuntarnos en un conservatorio. Y a partir de ahí pues empezó todo. ¿No había pianistas en tu familia? No, no había pianistas. Sí que es verdad que el tío de mi madre fue director de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. O sea, tampoco hay que olvidarlo. Y bueno, tengo una familia muy musical. A pesar de que el resto no se dedique profesionalmente a la música, son todos muy musicales. Con solo 15 años obtienes aquí en París el primer premio, uno de los premios del concurso internacional de piano Rubinstein. Imagino que desde entonces asocias París a cosas agradables, ¿no? Bueno, París siempre yo creo que para cualquier persona del planeta siempre tiene connotaciones, tanto de sentimientos, de arte, de música. Es una ciudad legendaria, entonces pues siempre tiene connotaciones positivas. ¿Qué recuerdos te quedan de ese concurso? Que a los 15 años no conocías París, seguramente, ¿no? No, lo conocía pues por lo que me cuentan, pero ¿qué recuerdo? Pues recuerdo los paseos, recuerdo el estrés de un concurso, cosa que no recomiendo a nadie, solo las personas que tienen la fuerza de hacerlo, pero yo personalmente ya no me encuentro ni con fuerzas ni con ganas de presentarme a más. Pero sí, una ciudad admirable, llena de turistas. Yo creo que nunca había visto tanto turista. Y museos también, ¿no? Y museos. Cuéntanos, Diego, ¿qué hizo que en el 98 empiezas a estudiar clavecín allí en Vigo? Pues fue porque no pude hacerlo antes. Yo el sonido del clave lo conocía desde que tengo memoria. O sea, lo habría escuchado en la radio, en televisiones, en programas, y ni siquiera sabía si el sonido correspondía con un instrumento real o era algo producido por yo qué sé qué. Y a la edad de 8 años así encontré un clave en un escenario. Y vi una especie de piano pequeño y dije, mira qué curioso. Y cuando empezó a sonar dije, pero si es esto lo que quiero tocar. Pero claro, yo de aquella ya tocaba el piano y yo me puse como loco para informarme sobre el clave, sobre literatura y todo lo que se puede asociar a este instrumento. Lo que pasa es que en Vigo encontrar un clave en 1994, 95, 96 era una cosa casi imposible. Y de tanto machacarles la cabeza a los pobres de mis padres, mi padre encontró finalmente a alguien en Vigo que tenía un clave y a partir de ahí pude empezar a tocarlo y a estudiarlo y a vivir con él. Y curiosamente la tradición del clavecín en España es muy rica, ¿no? Desde Scarlatti, que vivió aquí, en España, el padre Soler, por supuesto, hasta nuestras generaciones, Rafael Puyana, el gran clavecinista, ¿no? Colombiano, sí. Es que la cuerda pulsada en España es
es casi parte ya de, yo creo que los genes de los españoles, la guitarra, incluso creo que hay un instrumento en el buzuki o bouzouki, no sé cómo se No lo llama sé. ahora, en el País Vasco. Creo, bueno, igual me estoy equivocando. Puede que sí, pero sí que es verdad que desde el comienzo de los instrumentos de tecla y cuerda de tecla con cuerda punteada, España fue uno de los primeros países que se rindió ante la belleza de estos instrumentos. Creo que incluso hay algunos manuscritos del siglo XV que relacionan a un rey de Aragón encargando un exequié que parece ser o bien un clavicordio o bien uno de los primeros clavicimbalum que se hacía. La historia del clave cambió a partir de que Bach compone el clave bien temperado. Pues no lo sé. Es difícil de decir en qué momento cambia la historia del clave. Yo creo que el clave como instrumento de salón vio su vida cambiar a raíz de los cambios sociales del siglo XVIII. La Revolución Francesa, también que el clave es un instrumento que evocaba las sonoridades y las posibilidades expresivas de laúd, y también la literatura de laúd a finales del siglo XVIII también desaparece. Es decir, el futuro, digamos así, el porvenir del clave desde el siglo XVI, XVII y XVIII, yo creo que cambió sencillamente por los gustos De la sociales. época, por Sí. supuesto. Cuéntanos, Diego, vas a continuar tus estudios en Holanda, la meca de la música antigua, si me o una de las mecas al menos. ¿Qué importancia tuvo para tu carrera de clavecinista tu encuentro con Joel Katzmann? Pues resulta que Joel es un constructor de claves, pero no solamente es un constructor, es también una persona que se interesa por la historia, la cultura, la historia de la interpretación. Y es un hombre muy sincero y muy musical. Es incapaz de leer una partitura, pero tiene una sensibilidad exquisita. Y me ayudó a abrir mucho los oídos y a... Bueno, de entre otras personas, pero digamos que Joel también supo entender mis necesidades. Yo cuando quería abordar la música de Soler y de la música ibérica de esta época, quería buscar el sonido de un instrumento español. Un instrumento ya fuese hecho en el sur de España, en el centro de España, quería saber cómo sonaban estos instrumentos. Y él, a pesar de no estar muy por la labor de construir esos instrumentos que él denomina provinciales, por ser yo, dijo, mira, vamos a ir a Inglaterra, donde hay unas colecciones, y vamos a probar distintos instrumentos. Y tuvimos la suerte de encontrar un instrumento hecho en Sevilla, a principios del siglo XVIII, que tenía un sonido muy cantable y también tenía un sonido muy, ¿cómo decirlo? Es una pequeña mezcla entre algo austero, pero muy tierno. Muy cálido, y consiguió hacer una copia bastante, el sonido del instrumento es bastante fiel al original, y entonces en este sentido naturalmente Joel ha sido digámoslo así, ha sido como el padre del instrumento que toco. Entonces Ese es el gran problema de los clavecinistas, encontrar un instrumento adecuado al repertorio que quieren tocar. efectivamente, y con Soler y Scarlatti tenemos un problema añadido, y es que los instrumentos que pertenecían a la familia real en esa época les hemos perdido la pista, no sabemos dónde están. Suponemos que algunos se han perdido, otros se han quemado y otros pues a lo mejor están en cualquier lugar, pero que no han salido a la luz. Y la música de Soler y de Scarlatti exigen un instrumento con una extensión de teclado bastante amplia. Es decir, estos claves tenían más teclas, más número de teclas que los pianos de la época. Y esto, claro, para algún pianista a lo mejor es como un insulto decir que el clave tenía más que el piano, pero efectivamente había claves, Soler conoció claves de 63 teclas, y la mayoría de los pianos de la época de Scarlatti solo llegaban a lo mejor no llegaban ni a los 50 teclas. 54 creo que llegaban a los 54, sí. Volviendo a tu carrera, en el 2004 vas a ingresar en la Schola Cantorum Basiliensis y no Brasiliensis, como algunos dicen. Otro de los grandes centros, ¿no?, para la música antigua. ¿Cambió un poco tu manera de ver el instrumento, la música antigua? Digamos que las experiencias que uno puede tener viajando son múltiples, pero digamos que no cambió mi manera de estudiar o esta sensación de esté donde esté o esté con la persona que esté, no quiere decir que eso me dé una garantía de mejorar.
Entonces siempre he estado y estoy y seguiré estando siempre muy, muy atento para seguir aprendiendo. No se acaba nunca, ¿no? Nunca, nunca. Diego Ares, volviendo al disco que has dedicado a las sonatas del Padre Soler, ¿cómo es posible que se hayan descubierto en 2011 29 sonatas inéditas? Un milagro. Para mí es un milagro. Es estas cosas que personas tienen algún manuscrito en casa que han comprado, tienen una biblioteca admirable y de repente cuando los herederos heredan toda esa fortuna, pues sacan cosas a la venta y la Morgan Library tuvo la astucia de adquirir este manuscrito en 2011, donde en una primera impresión pensaron que había muchas sonatas anónimas que no se conocía el autor, pero con un poco de detenimiento se observa que no solamente hay 29 sonatas inéditas de Soler, pero también hay sonatas inéditas de Domenico Scarlatti. Y esto es un notición para todo amante de la música, ya sea para amante del repertorio clavecinístico o no. Es un acontecimiento histórico. El Padre Soler era catalán, formado musicalmente en el monasterio de Montserrat, sí. pero fue en el Escorial, ¿no?, donde adquirió fama y... Bueno, yo creo que ya tenía fama. Cuando llegó al Escorial ya le precedía su fama como organista. Y de hecho una de las primeras medidas que tomó el monasterio fue enviarlo a Madrid. No se tiene exactamente el documento, pero hay que aceptarlo. Soler reconoce haber escuchado música de José de Nebra, de Nicolás Conforto, de Courcelles y de muchos otros compositores en sus capillas respectivas, es decir, en Madrid. Es decir, tenemos que olvidarnos un poco de tantos prejuicios. Soler estuvo en Madrid, coincidiendo con una época muy rica, la época del reinado de Fernando VI y María Bárbara, los reyes melómanos por excelencia. Estaba Farinelli por ahí, estaba Domenico Scarlatti, y el profesor de órgano en la Casa de los Jerónimos de Madrid no era otro que José de Nebra, que él mismo se reconoce maestro de Soler. Cuéntanos, ¿de dónde sale el título de tu disco Sol de mi fortuna? He leído que se trata de un enigma. Pues es un acertijo, es como una adivinanza. Soler quiere dedicar su libro teórico La llave de la modulación al monasterio del Escorial, que es quien creo que financia la impresión, se dice, la edición del libro. Y Soler, pues al final de su dedicatoria, pues dice: espero que las personas que salgan aventajadas de este libro me ayuden a entonar vuestras glorias, pues con este canon. Y de ahí viene el Sol de mi fortuna, que él pide que cada vocal sea una nota musical, menos la última, que tiene que ir 8 puntos de distancia. Es decir, si tengo fortuna, pues será sol de for, tu sería ut, y na normalmente debería de ser fa. Pero Soler dice, atención, que tiene que haber 8 puntos de distancia, es decir, es un do agudo, que es la última nota del disco. Bueno, en el fondo el do, re, mi, fa, sol también era un acertijo, viene del himno de San Juan, ¿no? Efectivamente, es el comienzo de cada verso de un... Dominus relaxis. Exactamente. En fin, pues ya lo saben, el disco Sol de mi fortuna, que el clavecinista español Diego Ares ha dedicado a las sonatas inéditas del Padre Soler, ha sido editado en Francia por Harmonia Mundi. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado aquí con nosotros. Un placer. Y mucho éxito con este disco, y nos vamos con la música del Padre Soler. Mejor que nada.